Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa semanal Musicalmente, que se emite todos los lunes a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí, gracias por estar en el Facebook de Filarmonía Conectados en vivo y, por supuesto, a través de sus llamadas al 512-6161. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, puesto que hasta hoy, a pesar del conocimiento que se tiene sobre el funcionamiento cerebral, sobre el desarrollo del cerebro y sobre lo delicado que es que quien comienza a interactuar con el medio ambiente desde pequeño para lograr posteriormente tener conductas funcionales, ¿no? Tenga que enfrentarse a algunas situaciones que pueden alterar este proceso, ¿no? Desgraciadamente, aún hay personas que piensan que no hay forma de criar a un hijo si es que éste no es golpeado, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar de cómo el golpear a un niño pequeño puede cambiar su cerebro. Y lo he puesto en términos afirmativos porque lo que les voy a comentar no es una hipótesis ni es una teoría. Ya está demostrado. Es decir, que aquellos niños que son maltratados tempranamente tienen una alteración en el desarrollo normal de su sistema nervioso, que por supuesto incluye el cerebro, y esto va a generar posteriormente una mayor posibilidad cuando son adolescentes o adultos jóvenes de sufrir, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo como el trastorno depresivo mayor o el trastorno bipolar, problemas cognitivos como el trastorno por déficit de atención, trastornos de personalidad que hacen que el niño o el adolescente, en este caso el adulto joven, pueda adaptarse adecuadamente a su grupo social y otros procesos que están siendo descritos y que nos hablan de la necesidad de tener una idea clara de cómo el desarrollo del sistema nervioso del cerebro del niño debe darse en las situaciones más óptimas posibles. Sé que todos ustedes saben que la nutrición es un efecto fundamental para este desarrollo y probablemente sea uno de los pilares claves para que este desarrollo, valga la redundancia, sea correcto en los niños. Pero, zanjando esto como una verdad absoluta, voy a tocar el tema de cómo el maltrato, y específicamente, como les decía, el maltrato físico, puede cambiar el desarrollo del cerebro y posteriormente consolidar una estructura que se va a expresar en conductas inadecuadas y en una mayor proclividad a tener diferentes trastornos del área de la salud mental. Entonces, repito, hoy el tema es: ¿golpear a un niño cambia su cerebro? Muy bien. Vean ustedes, y me siento en derecho de comentarles que esto en realidad es así, no solo por conocimiento, sino porque yo crecí en aquella época donde la letra con sangre entraba. Es decir, había el concepto que un niño bien criado era un niño bien golpeado. Tanto así, recuerdo muchísimo a mi madre, que en paz descanse. Debo confesar que yo era un niño muy movido, por decirlo menos, ¿no? Me llevaba al colegio cuando la llamaban por mi conducta, ¿no? Y mi madre le decía al regente del colegio: profesor, si se porta mal, péguele. Y esto que les acabo de decir no transita porque mi madre era una mala madre, al contrario, mi madre era una extraordinaria madre, sino porque en aquella época, estoy hablando alrededor de la década del 60, esta era una forma usual de criar a los hijos. Es decir, había, por supuesto, cariño, amor, etcétera, pero un golpecito de vez en cuando no era mal visto. Tampoco, más frecuentemente, era mal visto. Yo hasta este momento recibo padres de mi generación
o un poco posterior que tienen esta idea en la cabeza y me dicen, pero Alberto, ¿cuál es el problema? A mí mi papá me pegaba todos los días y mira, soy un ingeniero reconocido. Yo solo estoy haciendo lo que mi papá me enseñó a hacer. Ah, y por si acaso, a mi hijo le pego mucho menos de lo que me pegaba a mi papá. Entonces, si se dan cuenta quienes me están escuchando, ¿no? Muchas veces, mucho de lo que estamos acá, podríamos haber experimentado esta forma de crianza y además practicado en algún momento esta forma de crianza. Muy bien. Pero no quiero satanizar el hecho de que en épocas pasadas, la advertencia a través de la posibilidad de un maltrato físico podía ser, entre comillas, útil para la crianza del niño. Eran otras épocas, era otro el nivel de conocimiento, ¿no? Y era otro el proceso cultural por el que estábamos pasando. Pero hoy en día, gracias a las neurociencias, al avance del estudio del cerebro, hemos podido llegar a la conclusión que definitivamente golpear a un niño cambia su cerebro y no de manera positiva. Generalmente trae alteraciones y vean ustedes la paradoja. Yo estoy tratando de criar a mi hijo para que sea más estudioso, tenga mejor respuesta en el colegio, porque estoy pensando en su futuro como profesional, pero les voy a mostrar ahora cómo el golpear a un niño más bien produce deterioro cognitivo, produce problemas de atención, problemas de concentración, problemas de memoria de corto plazo, produce una dificultad para poder llevar secuencias, lo que nosotros conocemos en neurociencias como funciones ejecutivas, la capacidad para resolver problemas, entre otros. Pero además de esta alteración cognitiva, que está claramente demostrada, también se aúna una alteración del control de las emociones, un descontrol de la posibilidad de poderse contener, de la posibilidad de poder controlar el ímpetu propio de la niñez, la adolescencia y la adultez, y por ende va a generar problemas de socialización serios. Entonces es importante empezar esta conversación diciéndoles que está claramente demostrado que golpear a un niño cambia su cerebro, pero de manera negativa. Otra cosa que es importante que recuerden es que yo ni nadie es capaz de decirle a otro padre: lo que pasa es que tú lo haces de maldad, o lo que pasa es que no le tienes paciencia al niño, porque cada padre sabe que su hijo no solamente es el producto de la crianza y de cómo interacciona con el medio ambiente, sino también es producto del propio mensaje genético que este niño trae. Y a veces la conducta de los niños llega a exasperar a los padres al punto que tienen la sensación de que no hay otra alternativa para que su hijo esté quieto, se porte bien, o no esté alterando la reunión con otros niños, o no golpee a otros niños, ¿no? Que la solución de un golpe para tenerlos tranquilos. Entonces, no estamos haciendo en este momento juicios de valor. Lo que quiero conversar con ustedes son aquellas evidencias que me permiten afirmar efectivamente que el cerebro cambia cuando un niño es golpeado. Entonces, primero tendríamos que señalar qué cosa es un maltrato. Cuando yo califico que un niño es maltratado, en realidad maltrato es cualquier daño o maltrato intencional infligido a niños menores de 18 años. Es decir, cuando yo golpeo con la intención de dañar a un niño menor de 18 años, estoy hablando claramente de maltrato infantil. Y comprenderán ustedes que el maltrato infantil se va a expresar de diferentes formas. Probablemente debo empezar con la forma más común del maltrato infantil,
que es una forma que muchas veces no tenemos en cuenta, no lo calificamos como un maltrato, y es justamente la negligencia. ¿Qué cosa es negligencia? Negligencia es que el niño no reciba, por cualquier circunstancia, aquellos procesos que le son necesarios para su desarrollo. Negligencia es mala alimentación, malos cuidados de aseo, la falta de un lugar donde vivir, la falta del vínculo con los padres o con los hermanos, la falta de un trato emocional adecuado y equilibrado, el amor, la empatía. Cuando todos estos procesos no se aplican, estamos hablando de negligencia. ¿Entienden ustedes entonces por qué efectivamente la negligencia es la forma de maltrato más común y muchas veces la menos identificada? Luego tenemos los otros tipos de maltrato que sí, nadie estará en desacuerdo conmigo, que puede reconocer, por ejemplo, si hay un maltrato emocional, ¿no es cierto? Que consiste fundamentalmente cuando uno se dirige al niño con la clara intención de destruir su autoestima o maltratar su bienestar emocional. Y esto puede estar ejecutado a través de ataques verbales y emocionales, como desvalorizar, por ejemplo, y reprender continuamente al niño, al igual que aislarlo, ignorarlo o rechazarlo, ¿no? Muchos padres, por error, por la forma en que los criaron o porque no tiene la posibilidad de poder comparar su crianza con otras, erróneamente son muy severos cuando llaman la atención al niño en relación a sus errores. Así no se hace, eres un burro, nunca haces las cosas bien, todo te tengo que decir. ¿Qué va a ser de tu vida cuando sea grande? ¿De qué vas a vivir? Eres un inútil. ¿No es cierto? Pero cuando haces bien las cosas, ¿qué decimos? No te felicito porque eso es lo que tienes que hacer. Tienes que estar bien en el colegio, ese es tu trabajo. Tienes que portarte bien con nosotros, ese es tu trabajo. Eso es lo que te toca hacer. No te voy a felicitar por lo que debes hacer. Y entonces al final, si ustedes ponen estos criterios en balanza, el resultado siempre va a ser negativo. Te castigaré ferozmente cuando te equivoques o yo piense que te has equivocado. Pero cuando hagas las cosas bien, no te felicitaré porque eso te corresponde. ¿Qué les parece? Entonces, claramente pueden ustedes identificar el maltrato emocional. El otro proceso que todos estarán de acuerdo conmigo es el abuso sexual, los tocamientos indebidos. El abuso sexual infantil es entonces toda actividad sexual con un niño, como tocar, tener contacto oral genital, mantener relaciones sexuales, explotando sexualmente o exponerlo a un material pornográfico. Todo eso corresponde a abuso sexual. Y yo creo que nadie de los quienes me escuchan podrán decir que esto no es un maltrato. Y por último, el maltrato físico. El maltrato físico infantil se produce cuando alguna persona de manera deliberada daña o pone en riesgo la integridad física de un niño, sea cual fuese la motivación de ese acto. Es un maltrato físico. ¿Se dan cuenta? Entonces, cualquiera de estas 4 situaciones, maltrato físico, abuso sexual, maltrato emocional, abandono o negligencia, va a generar en el niño una alteración del proceso de maduración del sistema nervioso central, en especial aquellos procesos que van a normar la conducta del niño. Es decir, 1, la forma de pensar. 2, la forma de regular sus emociones. 3, la posibilidad de poder empatizar con el otro, es decir, la conducta de socialización. Y 4, la
imposibilidad de poder tener un rendimiento cognitivo adecuado que le permita entonces estar a tono con las exigencias académicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, a todas luces, el maltrato no es un buen camino. ¿Y por qué es importante que ustedes escuchen esto? Porque a pesar de lo que se pueda pensar, en muchos casos, es más, en la mayoría de los casos, el maltrato infantil es perpetrado por una persona conocida y de confianza del niño. A menudo es uno de los padres u otro familiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es como tener el enemigo en casa, ¿no? Es como vivir con el castigador. Y entonces ustedes me dirán, pero de repente, ¿no? Ustedes ya tienen un niño de 14, 15 años en el que ustedes han usado esta metodología pensando que era la mejor metodología, el maltrato físico. Y su hijo efectivamente es un buen estudiante, ¿no? Y nunca se ha quejado de esa condición. Y eso pasa muchas veces, desde pequeños. Entonces ustedes me preguntarán, pero si tanto daño les hace, ¿por qué no se rebelan? Pues, ¿por qué no me dicen, no me hagas eso, papá? Y yo les voy a contar algo que tienen que saber. Muy importante. El ser humano es un mamífero que cuando nace necesita de alguien de la especie para que lo cuide. Porque si no, muere. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si un niño nace y no hay nadie que lo cuide, va a morir. Diferente a lo que pasa, por ejemplo, con un ternero. La vaca da a luz un ternero, ¿y qué hace el ternero? ¿Qué es lo primero que hace? Se para. ¿Y qué es lo segundo que hace? Busca qué comer. Porque su estómago ya está preparado para poder digerir, por ejemplo, vegetales. Nosotros no. Y entonces cuando un niño nace, tiene la necesidad vital de relacionarse con quien lo debe cuidar, la madre o cualquier cuidador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cerebro del niño, cuando nace, está en condición de aceptar al cuidador, sea cual le toque. ¿Por qué? Porque si su cerebro no acepta al cuidador que le corresponde, morirá. No puede rechazar a su cuidador. ¿Se dan cuenta? Y entonces el cuidador toma al niño, lo acoge. Y lo que tiene que hacer el cuidador es, lógicamente, darle todas las necesidades propias de esa edad. ¿Estamos de acuerdo? Pero vean ustedes, habrán notado que las madres tienen las glándulas mamarias, ¿no es cierto?, en el pecho. Y que el niño, la posición del niño para lactar, por la posición de las glándulas mamarias, es mirando a la madre. Eso no es casual. ¿Por qué? Porque mientras que el niño lacta, sea lactancia materna o artificial, no importa. La posición es determinante. Cuando el niño lacta, está mirando a la madre, está mirando al cuidador. El órgano sensorial más desarrollado del niño en el nacimiento es la visión. Porque es a través de la visión que al contactarse con su cuidador va a comenzar a madurar aquella estructura del sistema nervioso que le va a permitir tener confianza en el otro. ¿Se dan cuenta? Tener la posibilidad de dejarse cuidar, tener la posibilidad de poderse conectar afectivamente con el otro. Y ustedes me dirán, no, lo que pasa es que Alberto está hoy día muy romántico. No, es una necesidad biológica. Porque el sistema nervioso del niño, ese 50% del desarrollo de su cerebro que todavía no se ha dado, va a usar como vía regia la comunicación visual con el cuidador. Y lo primero que madura ese niño es un eje hormonal que se llama eje
hipotálamo, hipófisis adrenal, que va a generar las hormonas de emergencia. Y al tener contacto con el cuidador, un contacto sano, adecuado, esas señales de emergencia se van a modular. Lo suficiente para que el niño aprenda cuando hay una situación de peligro, pero no tanto que lo inhabilite, que tenga temor permanentemente. Entonces el cuidado, el vínculo inicial, va a permitir que el niño pueda medir el peligro, tenga confianza y pueda explorar y se pueda desarrollar. ¿Se dan cuenta? Entonces la zona del cerebro, que es fundamental para el niño que recién nace, que le va a permitir posteriormente adaptarse a las situaciones de peligro o adaptarse a las situaciones nuevas para poder explorar, el hipotálamo es una parte del cerebro que tiene que ser madurada adecuadamente. Y miren ustedes, es también el hipotálamo aquella estructura que hace que el cuidador, la madre, tenga la tendencia a cuidar al hijo. Miren esa comunicación biunívoca entre el niño y el cuidador. ¿Qué les parece? Pero entonces, ¿qué pasaría si el niño nace y tiene un cuidador, pero el cuidador es un negligente, es agresivo, lo mira con desdén, hace las cosas porque está obligado, no porque realmente quiera? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Ustedes creen que el niño va a sacrificar el desarrollo de su cerebro y se va a incomunicar de su cuidador? No puede hacer eso. No puede. Biológicamente es imposible. Entonces, ¿qué hace el niño? Se afilia con el cuidador. Así lo maltrate. Porque es una cuestión de supervivencia. ¿Qué les parece? Entonces el niño tendrá que aguantar. Pero yo les pregunto ahora, ¿qué va a pasar con el hipotálamo? ¿Qué va a pasar con ese eje hormonal hipotálamo, hipófisis adrenal, que va a determinar que ese niño puede escoger situaciones de peligro o no? ¿Saben lo que va a pasar? Ante una agresión permanente, ese eje se va a sensibilizar. Y ese niño crecerá con la sensación de que todo es una amenaza, de que todo es peligroso, que mejor es no explorar. Entonces va a tender al aislamiento, va a tender al retraimiento. La causa más frecuente de depresión en niños pequeños es justamente el maltrato. ¿Se dan cuenta? Y ustedes ven al niño que está paralizado, no se expresa emocionalmente, disminuye su kinesia, su movimiento. Y es justamente porque el cuidador está en un proceso de crianza inadecuado. Ahí tienen ustedes la primera señal de por qué justamente el cerebro comienza a desarrollarse erróneamente cuando el cuidador no está ejerciendo el proceso de crianza de manera adecuada. ¿Qué les parece? Claro, cuando uno ve al hombre, ¿no?, hecho y derecho, que es un, entre comillas, ¿no?, tiene conductas psicopáticas, es un mercenario o es un sicario, ¿no? Uno en ese momento quiere corregir, dice qué malo, hay que meterlo preso, mátenlo. Pero nadie pregunta cómo fueron sus primeros años de vida. Y está demostrado claramente que aquellos niños que desde pequeños han sido maltratados físicamente tienen conductas psicopáticas en la adultez. ¿Por qué? Porque pasa lo que les he dicho anteriormente. Les dije que la empatía era fundamental, ¿no es cierto? El niño que es maltratado desde pequeño pierde la función empática y entonces ya no le interesa el otro. Y eso está en relación, como les digo, con una alteración, ¿ahora de qué estructura? Del sistema límbico.
de aquella estructura que regula las emociones. Cuando el niño es pequeño, comienza a crecer y recibe procesos de empatía, comienza a controlar su emocionalidad. La puede compartir, la va a usar en beneficio de él y de quien lo cuida. Es básico eso para su supervivencia. Pero si el niño es maltratado, pierde la posibilidad empática con la primera persona con la que se contacta en el mundo. Y entonces su cerebro va a aprender a que no vale la pena. El otro es malo. El otro no te aporta nada. Entonces, ¿cómo puedo pretender yo que un cerebro que se va desarrollando en ese modelo, en la adultez le comience a importar las personas? Esa es la razón por la cual en estos individuos que han sido muy maltratados, y los estudios muestran que personas con conductas psicopáticas tienen historia de maltrato infantil, de maltrato físico. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Me comprenden? Entonces hay que tener bien claro esto. Claro, nadie le va a preguntar, como les digo, va a matar a alguien, oye, anda y la silla eléctrica, pues. Pero el problema que ha generado eso no se observa. Por lo tanto, no tenemos otra solución que penalizar, que castigar, en vez de prevenir. ¿Y cuál sería la mejor prevención? La mejor prevención sería, tranquilos, vamos a cuidar este binomio madre-niño, cuidador-niño, que permite este desarrollo adecuado. Y ustedes me dirán, Alberto, eso es imposible. No, miren ustedes que hay países, miren, les va a encantar esta información. Hay países donde los niños no van al colegio. Escúchenme bien, no van al colegio hasta los 6 o 7 años. Y ustedes me dirán, deben ser unos burros, pues. No van al colegio. No. Se quedan en su casa. ¿Por qué? Porque está demostrado que lo primero que se tiene que desarrollar de manera adecuada es la relación familiar. Entonces, si el niño no es separado de su familia tempranamente y no es acogido, difícilmente va a poder ser relacionado con sus compañeros de clase. Pero no solamente pasa eso. El niño llega al colegio y ¿saben qué hacen más o menos el primer año? No hay tareas ni clases. Es un año para conocerse entre ellos, para vincularse entre los niños, para tener posteriormente una mejor calidad educativa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y ustedes me dirán, Alberto, ¿dónde es eso? ¿Dónde pasa eso? En Dinamarca, en Nueva Zelanda. Ahí pasa. Entonces, y uno ve pues que efectivamente hay frutos con respecto a este tipo de crianza. Acá lo que hacemos es deshacernos de los niños a los 3 años. Que vaya al nido, ¿no? Que vaya al nido de una vez. Ya, yo lo recogeré. Y estamos perdiendo una posibilidad de vínculo muy importante. ¿Me entienden? No estoy criticando, por favor, no estoy haciendo juicios de valor, ni criticando las características educativas. No. Los estoy poniendo en autos porque yo sé que en el Perú hay colegios que practican ese proceso, donde dan mucho más importancia al desarrollo emocional, ¿no es cierto?, que a aprender cosas. Primer valor, el poder estar con el otro. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden? Entonces, tenemos que tener eso claro. Claro. Perfecto. Entonces, si el mensaje se ha entendido, ¿ya? Van a ustedes a poder entender claramente cuáles son los síntomas que presentan los niños maltratados. Los niños maltratados saben cuál es su tendencia. Los niños maltratados se sienten culpables, se sienten avergonzados y confundidos. ¿Por qué? Porque salen a recibir un cuidador que los acoja, pero contrariamente a eso es alguien que los ataca. Entonces, por protección, lo primero que se instala en ese cerebro es: algo habrás hecho, algo no está funcionando bien. Y entonces
esta sensación de que para recibir amor me tienen que golpear, se va a mantener en el tiempo. Y entonces ahí vemos, y si me equivoco me corrigen, ¿no? Estos hombres y mujeres que son golpeados y que tienen la historia de que sus padres los golpeaban y que tienen la historia de que los abuelos los golpeaban. ¿Se dan cuenta? Eso se llama herencia epigenética. Se hereda lo ambiental, lo cultural, se hereda en el otro, sin que haya cambio genético. Y ahí podemos entender por qué hay personas que por más que la están maltratando, no se alejan de su pareja, porque piensan muy internamente que esa es la forma en que uno debe recibir cariño, porque lo aprendió de su cuidador. Lo aprendió de su cuidador. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que me pueden permitir reconocer que un niño pequeño es maltratado? Primero, el niño se aísla de los amigos, se aísla de las actividades rutinarias, cambian el comportamiento, pueden ponerse muy agresivos, enojados, hostiles, pueden tener una conducta más bien de hiperactividad y va a haber claramente cambio en el rendimiento escolar. ¿Se dan cuenta? Va a comenzar a faltar en la escuela o van a hacer una cosa que es muy común y que estoy seguro ustedes han escuchado en algún momento de sus hijos o de otros niños, ¿no? Tía, ¿sabes qué? Santiago en el recreo no está en el recreo, se mete al baño y se queda ahí, o se va a la biblioteca y se pone a leer, no se integra con nosotros, no juega con nosotros. ¿Se dan cuenta? El niño comienza a rechazar ir a actividades escolares, quiere quedarse en la casa. Y algunos llegan inclusive a intentar huir de la casa. Y esto, bueno, puede transitar posteriormente en autoinfligirse daño o un intento suicida. ¿Se dan cuenta? Y todo eso ustedes me dirán, pero es que es una forma de responder y protegerse. Que claro, le daña, pero tiene que buscar una forma de equilibrar estas sensaciones que son producto de una alteración de la maduración cerebral donde el sistema de la emergencia y el sistema emocional se ha alterado. Pero ¿qué pasa después con el pensamiento? Se ha visto que los niños que siguen siendo maltratados físicamente comienzan a alterar aquellas estructuras, ya las más evolucionadas del cerebro, la llamada corteza prefrontal, que es la que se tiene que encargar de inhibir más bien las conductas primitivas, agresivas. ¿Y qué pasa con esas estructuras? Comienzan a debilitarse. En vez de ser poderosas y tener la posibilidad de poder inhibir las conductas agresivas primitivas, en el desarrollo no terminan de adquirir la fuerza suficiente para poder inhibir esto. Y entonces la posibilidad de poder pensar y evaluar si lo que estoy haciendo es correcto o no, si lo que estoy haciendo me permite socializar, si lo que estoy haciendo me permite compatibilizar intereses, opiniones, etcétera, no va a existir. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hemos hecho con el maltrato físico? Hemos hecho que aquellas cosas que nos da temor y aquellas cosas que permiten controlar las emociones se disregulen y se expresen hacia afuera. Pero además, aquella estructura más superior que tiene que modular estos procesos inferiores, aunque hay una correspondencia valiosísima en ese equilibrio, tampoco están en condición de poder responder a esa exigencia. Y entonces tenemos un niño con las características que les acabo de señalar. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno puede darse cuenta de un niño abusado, ¿no? Porque le van a encontrar a ustedes lesiones inexplicables, como moretones o fracturas o quemaduras que son frecuentes.
o lesiones que no coinciden con la explicación que da el niño. ¿Por qué tienes el ojo así? Me choqué con la puerta. Y entonces ustedes tratan de imaginarse una puerta que tenga la forma de su ojo, ¿no? O se fractura el brazo y les dice que jalé la puerta muy fuerte. Entonces no hay una correspondencia justamente entre la historia que el niño plantea y la lesión correspondiente. ¿Por qué? Porque pasa lo que les he dicho inicialmente. Desde pequeño trata de proteger al cuidador, a pesar de que el cuidador no le ha dado precisamente cuidado. ¿Qué les parece? Y entonces hay que tener mucha visión con respecto a lo que les estoy diciendo, porque, claro, entenderán también que la intensidad del castigo físico será importante, pero no es determinante. Esta es otra cosa que tienen que aprender, ¿no? O sea, yo soy papá y le pego a mi hijo, ¿no? Pero le pego menos que lo que me pegó mi papá a mí. Entonces, ¿eso significa que mi hijo va a ser menos dañado? No, porque lo que yo no conozco de mi hijo es su sensibilidad para poder procesar eso. Porque cada ser humano es un universo diferente. Una persona no es igual a otra. Mi hijo no necesita lo que me falta a mí o lo que me faltó a mí. Mi hijo necesita lo que él necesita. Y muchas veces es diferente a lo que yo recibí. Y yo como padre tengo que tener la capacidad primero de renunciar a esta sensación de que él va a ser mejor si hace lo que yo hago o lo que yo hice. Y en segundo lugar, poder tener la sensibilidad de poder ubicar cuáles son las necesidades reales de mi hijo y cómo lo podría ayudar para su crecimiento. Entonces, ¿cómo ustedes pueden visualizar que los cuidadores, los padres, pueden tener esta conducta de castigo? Primero, los padres con esta conducta de maltrato usualmente muestran poca preocupación por el niño. Segundo, parecen incapaces de reconocer la angustia física y emocional del niño. Y ya, párate, se caen, levántate, no ha pasado nada. Culpan al niño de sus problemas. No encuentran factores que podrían estarle generando problemas también. Constantemente menosprecian al niño, lo reprenden. Pero sin embargo, esperan del niño atención para ellos, rápida y eficaz, eficiente. Si no, hay castigo. Se implanta una disciplina física muy dura y se exige un nivel inadecuado de rendimiento físico o académico, ¿no? Por favor, díganme, ¿cuándo no ha pasado, ustedes han escuchado, que, por ejemplo, ¿no? Llega el hijo el amigo de uno de sus hijos y les cuenta, mamá, ¿sabes qué? Juan fue donde su papá había sacado 18 y su papá rompió la hoja porque le dijo, esto debió ser 20. Esa exigencia exagerada con respecto al rendimiento habla también indirectamente de este menosprecio del esfuerzo, este menosprecio de la posibilidad de que el niño, ¿no es cierto?, pueda tener este compuesto de posibilidades de rendimiento y que no tenga que ser puntualmente la nota que el padre considera es la nota que debe sacar. Ni siquiera un rango, una nota. ¿Se dan cuenta? Una nota. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo entiendo que todos tenemos expectativas con respecto a nuestros hijos, pero nuestras expectativas no pueden estar por encima de las propias necesidades de nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a recibir una primera llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Es una satisfacción saludarlo con Leonardo Montiel. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo está? Si bien es cierto que el actual mundo globalizado se vive con denominadores comunes en salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, transporte, seguridad, y también tenemos conflictos sociales casi afines,
prostitución, delincuencia, homosexualidad, drogadicción, alcoholismo, parricidio, feminicidio, sicariato, terrorismo, corrupción, etcétera. Con desastres naturales y sus variables, el SARS-CoV, cambio climático y los problemas entre política y politiquería. Le cuento esto, doctor, porque quería reconsiderar el proceso de transculturación, alienación, deterioramiento y brutalización, junto al consumismo compulsivo en preservantes, colorantes, saborizantes, agua carbonatada, grasas polisaturadas y variables, junto al morbo en la politiquería, en religión, y una secuencia de mitómanos, megalómanos, amorales y potenciales genocidas. ¿El psicoanálisis colectivo es posible desde el punto de vista antropológico y psicoanalítico? ¿Me está preguntando? Sí. Perdón. Déjenme, ahora contesto sus preguntas, ¿no? Porque son varias afirmaciones a la vez. Permítame, por favor. Sí. Escucho con bastante atención su Gracias, le programa, agradezco muchísimo. Pedagógico, social. Y entonces todos estos problemas que son comunes a todos nosotros, creo, no lo que he tratado de hacer una síntesis, así es, un breviario de nuestro actual mundo. Estaba yo leyendo un texto del año 1950 y tanto, y es Arohain, sobre psicoanálisis y antropología. Entonces dije, un mundo como el que estamos conviviendo, gústenos o no, pero estamos conviviendo. Entonces, estábamos repensando lo siguiente. A veces suena demasiado utópico decir, por ejemplo, nosotros, la gran familia humana, en nuestro hogar común, la Tierra. Es muy lúdico, ¿verdad? Sí. Pero en la realidad es otra, porque se puede plantear por eso. Es un mundo que está repleto de todo lo que le he mencionado, con los desastres naturales, como en este momento. 3 problemas. El COVID, el cambio climático, que acuérdense que se dio en Glasgow, en Escocia, el 30 de noviembre, recién no pasa nada. Sí. Y luego los problemas de política y politiquería, más de regalo la cuestión de Rusia, con un problema que nos tiene literalmente pensando en lo siguiente. ¿El ser humano ha, entre comillas, evolucionado o regresamos a lo que recepcioné de Albert Einstein? Ay, Leonardo. Dijo, tengo temor y gran preocupación de que la sociedad humana siga subordinada a su propia tecnología. Entonces estaremos asistiendo a una sociedad de idiotas. Gracias, Leonardo, por tu intervención. Te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo. Gracias. Doctor, muy amable. Gracias. Tenemos otra llamada. Buenísimo. A ver. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor Fernández, habla Matilde. Hola, Matilde. Yo he presenciado, estoy involucrada con una niña que sufrió maltrato físico y emocional. Físico porque le han quemado, le han roto los huesos, le han arrancado los pelos, pero eran más hermanos. Los otros hermanos tenían todo el cariño y la devoción de sus padres, menos ella. Entonces por eso le digo que era físico y emocional, ¿no? Esta niña ya tiene 42 años en la actualidad y sin embargo adora a sus padres y a las tías que trataron de minimizar ese dolor, que le compraron los juguetes, que le pagaron la escuela. Era disléxica, entonces tenía que asistir a un colegio especial, ¿no? Y a pesar de eso, no iba al colegio, porque tenía que hacer todos los quehaceres de la casa desde niñita, y entonces cuando se sacaba mala nota, le pegaban, y en fin, terribles cosas le ha pasado. Matilde. Ahora tiene 42 años Sí. y ama a sus padres. Matilde. ¿Usted me podría Una pregunta. el problema? Sí, claro, Matilde, una pregunta Dígame, quería hacerte. doctor. Y esta dama de 41 años, me dices, ¿no? 42. 42, ¿tiene su familia? Ahora, gracias a Dios, no ahora, hace tiempo se casó, el esposo la quiere muchísimo, pero ella adora a sus papás, sobre todo a la madre, que fue la que le infligió torturas inimaginables, tanto físicas como emocionales. Perfecto, Matilde, gracias por tu intervención. Doctor. A ti. Perfecto. Bueno, son 2 muy buenas intervenciones. Voy a comentar sobre lo que inteligentemente y gráficamente nos ha comentado Leonardo, ¿no? En realidad,
la mejor forma de conocer a los seres humanos es verlos de forma longitudinal, ¿no? Y desgraciadamente es difícil verlos de esta manera, de manera longitudinal, porque tienden a repetir conductas. Entonces, en realidad, la evolución comienza a ser circular. La tecnología resulta siendo un enmascaramiento de una realidad que bien Leonardo ha señalado, que es que en realidad pareciera que estamos involucionando en una relación inversamente proporcional al progreso tecnológico. Y eso tiene sentido, Leonardo. ¿Por qué? Porque lo que estamos perdiendo es, como he dicho al principio, la función, en mi opinión, más importante de la supervivencia de la especie. Ya no estoy hablando del individuo, que es la posibilidad del desarrollo empático. Sin desarrollo empático no hay trabajo común. Sin desarrollo empático no existe el otro, solo existo yo. Y lo más triste es que no hay forma de madurar un yo si no hay un otro. Miren ustedes. Y entonces estamos viendo pues justamente la decadencia en la que estamos entrando, y todo lo que nos ha señalado Leonardo es lo que nosotros mismos hemos producido justamente en esta vorágine de hacer lo que más me conviene y lo que me beneficia sin pensar en el otro. El calentamiento global, la politiquería, todo lo que nos ha señalado justamente Leonardo. Y es que lo primero que estamos perdiendo, como les decía, es el cuidado en los primeros años de vida de estos nuevos seres que deberían cambiar el panorama actual, ¿no? Es difícil poder hacer una intervención global. Me encantaría, Leonardo, que eso se pudiera hacer, pero es muy complicado. Justamente por lo que tú acabas de señalar. Hay procesos muy variopintos en cada sociedad. Y entonces una intervención global no nos permitiría individualizar, justamente. Y algo que tenemos que hacer, si bien es cierto, el problema está reconocido y tiene características comunes en todas las especies, es verdad también que es difícil para cada sociedad poder implementar un proceso que esté en relación a cuidar los primeros años de vida del ser humano. ¿Y por qué? Porque justamente el desarrollo tecnológico y el consumismo, como bien dice Leonardo, nos ha generado una necesidad inmediatista. Todo lo que deseamos es para hoy, y cuando lo conseguimos ya no nos sirve, y hay algo mejor, entre comillas. No tenemos espacio para apreciar, no tenemos espacio para ponderar, no tenemos espacio para planificar. La vorágine no nos permite eso. Totalmente de acuerdo, mi querido Leonardo. Muy bien. Y Matilde, que ha expresado un caso efectivamente de un niño o una niña que ha sido muy maltratada y que de adulta más bien se muestra con una empatía impresionante, porque es capaz, por supuesto, de afiliarse con su madre a pesar que ha sido un cuidador. Maltratador nos permite afirmar dos cosas. Primero, lo primero que les dije, ven cómo el maltratado, por supervivencia, se afilia al maltratador, porque es su cuidador. Y segundo, no debemos perder de vista la capacidad resiliente del ser humano. Desgraciadamente no todos la tenemos, pero hay seres humanos privilegiados que tienen la capacidad de reponerse ante estas situaciones, proceso que se conoce como resiliencia y que todavía estamos en la posición de no tener el suficiente conocimiento para poderla sistematizar y poder de alguna u otra forma enseñarles o educarlos o modificar las conductas de los individuos para que sean cada vez más resilientes. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes.
tardes, doctor. ¿Qué tal? Le saluda Julio. Julio, ¿cómo está mi querido Julio? Cuéntame. Sí, doctor, está escuchando su programa después de tiempo porque por el trabajo no podía. No, me has abandonado, Julio. Ya está, ya me resentía. Mentira, cuenta, Julito, Sí, cuenta. doctor. No, doctor, un tema muy interesante. Yo, bueno, he tenido, también pasado por eso. Sí lo he comentado en alguna Sí, ocasión, claro, ¿no? sí lo recuerdo bien. El maltrato infantil, ¿no? Pero yo siento que, bueno, a diferencia de mi hermana, que a veces no siente que no ha perdonado a mi mamá, pero yo sí he perdonado por completo a mi mamá y yo recomiendo a las personas que han pasado por eso que perdonen, porque yo una vez leí que también se da lo contrario, ¿no? Cuando las mamás ya empiezan o los padres ya entran a la edad de la vejez, se revierte, ¿no? Y hay un maltrato contra ellos. Así es, usualmente Sí, pasa eso como una venganza, ¿no? como una venganza, Claro. claro. Y eso lo único que Entonces, hace, mi querido Julio, es reverberar la violencia. Esa es la herencia, pues. Porque si tus hijos ven que tú maltratas a tus padres porque te maltrataron, ¿qué crees que van a hacer ellos cuando tú seas mayor? sí, Lo doctor, eso mismo. es cierto, lo mismo. Y yo también, yo por eso antes pensaba, ¿no? Cuando todavía estaba pasando por malos momentos, decía, no, yo no quiero tener hijos, Claro, porque van a pasar por malos momentos, así pero es. gracias a la cultura, esta radio es maravillosa, yo digo, qué bonito sería tener hijos, porque estamos pasando por momentos tan difíciles, ¿no? Por la pandemia, por lo mismo que mencionó el radio oyente, de toda la pandemia, el calentamiento global, la Así es. guerra. Pero a mí sí me gustaría tener hijos para que hacerles leer a García Márquez, escuchar la música clásica, tanta maravilla que hay, ¿no? Ojalá, Julito. Y cortar Ojalá. todo ese círculo vicioso que hay, ¿no? Eso Perfecto. sería Gracias, todo, Julio. Gracias doctor. por tu Un llamada. abrazo. Siempre es importante comunicarnos contigo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, doctor. Yo quiero aprovechar, porque por supuesto que tenemos que terminar hablando de qué debemos hacer para evitar estas conductas, ¿no? Y voy a aprovechar de recomendarles qué hacer leyendo el Face, justamente, ¿no? Para no abandonar a quienes amablemente nos escriben por acá, ¿no? Mariela siempre con nosotros nos saluda. Nancy, un fuerte abrazo también para ti. Pilar. Y Ángela Aviso nos hace un comentario o una pregunta precisa, ¿no? Ángela nos dice, ¿y este vínculo empieza en la gestación? Por supuesto, Ángela. No es casual que la barrera placentaria permita el flujo de las hormonas más importantes entre la madre y el feto. Eso no es casualidad. Porque eso está claramente demostrado, actúa sobre todo en el último trimestre del embarazo de manera muy intensa sobre el desarrollo del cerebro del niño, preparándolo justamente para el parto. Y efectivamente, el maltrato de la madre gestante, y eso está demostrado, puede tener influencia sobre el desarrollo cerebral del niño. Y nos decía Ángela, nos hace una acotación, la cual te agradezco, Ángela. Finlandia es uno de los países precisamente que tienen esta forma de educar. De hecho, tiene el mejor proceso educativo del mundo, como bien Ángela señala. Mirela nos dice, miren qué importante lo de Mirela. Gracias a Dios hay personas que rompemos cadenas. Yo doy a mis hijos todo el amor sin necesidad del maltrato, lo que yo no recibí de niña. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que llamamos resiliencia y comprensión, ¿no? El darse cuenta y el poder saber que yo puedo hacer todo lo posible para que lo que esté dentro de mi alcance evite que mi hijo sea dañado. ¿No es cierto? Y tendré entonces mayor sensibilidad para darme cuenta cuáles son sus necesidades. Pues hay que tener mucha atención en esto. Y Mireli, muchas gracias por tu comentario. Entonces, uno tiene que aprender primero a brindarle amor y atención a su hijo. Cuídenlos, escúchenlos, participen con él en lo cotidiano. Yo sé que ahora es mucho más complicado, ¿no? Los padres tenemos miedo a la tecnología,
pero siéntense con ellos, jueguen con ellos un juego de video, no va a pasar nada. Siéntense con ellos a ver los dibujos que ven. Nosotros nos hemos dado con la sorpresa de niños que ven cosas que los padres no tienen la menor idea, pero consideran dibujos animados sin conocer la característica, el origen y el mensaje de estos dibujos. Pasa muy, muy frecuentemente con contenidos de, por ejemplo, la cultura japonesa, a través del anime, a través de las mangas, las revistas donde se publican estos animes, ¿no? Y veo a los papás y los papás me dicen, pero Alberto, no, yo no conozco nada de eso. Y menos lo van a conocer si no son capaces de sentarse con su hijo, ¿no? Y poder ver, entender y compartir. No responder enojado. Hay que responder de manera conciliadora. Renegar y responder mal al hijo lo abruma y le quita la posibilidad de poder justamente contarnos las cosas, compartir sus sentimientos y sus emociones. Hay que pensar en supervisarlos, lo hemos hablado en un programa anterior, por supuesto, hay que supervisar, pero esa supervisión tiene que ser en un proceso de compartir justamente aquellas cosas que su hijo está accediendo en los medios tecnológicos, ¿no? Y poder advertir sobre otras a las que no debería conectarse, ¿no? Mucho cuidado con quien dejan supervisando a su hijo. Mucho cuidado, ¿no? Como les digo, ustedes se pueden dar cuenta que su hijo está siendo maltratado por el cuidador de turno porque comience a retraerse, comience a estar más en su habitación, no quiera salir de la casa, tenga dificultades o se niegue a ir al colegio. Estos pueden ser avisos que les pueden a ustedes poner en alerta con respecto a la persona que lo cuida. Inclusive, como les decía anteriormente, si encuentran moretones que son difíciles de explicar por el niño y que no encuentran una coherencia en su relato, ¿no? Sean claros en el mensaje con los niños. Cuando es no, es no. Cuando es sí, es sí. Nosotros tenemos una, creo que, deformación cultural, ¿no? Los peruanos cuando decimos sí, es puede ser. Y cuando decimos no, significa no, insísteme un poquito más de repente. Y eso es una respuesta muy ambivalente para los niños. Hay que ser muy claros con respecto a lo que se puede y no se puede, con respecto a lo que es saludable y no es saludable. No que a veces algo es saludable, ¿no? Y después no es saludable, pero cuando yo lo pido, resulta sí siendo saludable. Esos mensajes que nosotros llamamos de doble vínculo complican el razonamiento y la emocionalidad del niño. Entonces hay que establecer reglas básicas en las que nosotros también seamos la vía regia del ejemplo para ellos, ¿no? Y si conocemos pues niños que son maltratados o no nos estamos dando cuenta de que el niño, nuestro niño, está siendo maltratado por nosotros mismos y no podemos contener ese proceso, buscar ayuda para la orientación correspondiente. Entonces, esto es muy importante. Y para cerrar, Pilar nos dice, yo soy de la época en que las mamás nos pegaban con lo que tenían en la mano. Sí, yo también. Nos caía de todo. Nancy nos felicita por el tema. Gracias, Nancy. Janet, buenas tardes, doctor. ¿Qué tipo de terapia ayudaría rotundamente a los niños maltratados a salir del aislamiento físico-emocional? Una terapia emocional fundamentalmente donde se puedan reparar los vínculos, Janet, sería importante. Y ahí no se debe renunciar a la posibilidad de una terapia familiar, ¿no? De una terapia vincular. Sería importantísimo. Gracias, Mari, por los saludos. Y Benjamín, gracias por estar ahí. Les mando un cariñoso saludo. Gracias por soportarme. Ojalá todo esto nos sirva para modificar lo que haya que modificar y para más bien alentar y consolidar lo que estamos haciendo correctamente en bien de nuestros hijos. Les mando un saludo desde acá, desde Filarmonía, y nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Muchas gracias por su atención.